En este video vamos a hablar sobre los enlaces químicos, que son las formas en las que se pueden unir dos o más átomos iguales o distintos. Vamos a hablar puntualmente de dos tipos diferentes de enlaces o uniones químicas: el enlace iónico y el enlace covalente, y también sobre cómo se pueden representar. Los elementos que nosotros conocemos, que están todos registrados en la tabla periódica, pueden combinarse entre sí para formar nuevos compuestos. Hay sustancias que son muy diferentes, pero que están formadas por el mismo tipo de átomo, es decir, por la misma calidad de átomos. Lo que varía únicamente es la cantidad en la que están presentes, es decir, la proporción. Entonces vamos a estar estudiando cómo se producen las uniones o los enlaces químicos entre los diferentes átomos. Gracias a estas uniones aparecen nuevos compuestos, es decir, nuevas porciones de materia que van a tener diferentes propiedades. Siempre que hablamos de propiedades de la materia, nos referimos a esas propiedades que distinguen a una porción de materia de la otra, como por ejemplo el punto de ebullición, el punto de fusión, la conducción eléctrica, la densidad, la viscosidad, la maleabilidad y todo ese tipo de propiedades de la materia. Primero vamos a repasar el modelo atómico que ya vimos previamente. Según el modelo atómico actual, nosotros vamos a tener en cada átomo un núcleo que tiene los protones y los neutrones. Es como el centro donde se concentra toda la masa. Y rodeando a este centro, vamos a tener en el exterior a los electrones dando vueltas, girando en estos espacios que se llaman niveles de energía. O como dice acá, órbitas. Si lo encuentran con este nombre, también está bien, es un sinónimo. Entonces, estos círculos que están alrededor del núcleo representan estas órbitas o estos niveles de energía en donde se van a ir acomodando los electrones. En el último nivel de energía, los electrones que se acomodan ahí reciben el nombre de electrones de valencia, y estos son los electrones que más nos van a interesar a nosotros porque los electrones de valencia son los únicos que pueden interaccionar a la hora de formar un enlace químico. El último nivel de energía de cualquier átomo, recuerden que todos los átomos son iguales, lo único que va a ir variando es esto, la cantidad de protones y neutrones, o sea, de estas pelotitas amarillas y rojas que van a tener, y de estas pelotitas azules, y de estos círculos también azules. Lo que va a ir variando es la cantidad de todo esto a medida que tenemos diferentes tipos de átomos. Pero la organización es igual para todos. Entonces, todos los átomos llenan su último nivel de energía con 8 electrones en total. Por supuesto que ningún átomo de la tabla, a excepción de los gases nobles, tienen lleno este nivel de energía. A todos les falta electrones. A algunos les faltará más y a algunos les faltará menos. Por eso es tan importante que, gracias a que pueden formar enlaces entre sí o con otros átomos, pueden alcanzar a tener 8 electrones en este último nivel de energía. Cuando logran esto, cumplen la regla del octeto. Esta regla dice que cada átomo alcanza una estabilidad cuando tiene 8 electrones en el último nivel de energía u órbita, y una vez que está estable ya no puede seguir interaccionando, no puede seguir generando enlaces con otros átomos. Entonces alcanzan a cumplir con esta regla del octeto mediante la formación de estos enlaces químicos. Hay 3 formas en las que pueden enlazarse o unirse, y lo que va a definir qué tipo de enlace se va a producir es qué tipo de elementos son. Si son
metales o no metales. Entonces, las tres formas diferentes en las que se van a unir estos elementos va a ser mediante enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Los enlaces metálicos no los vamos a ver porque son muy complejos de estudiar. Solamente vamos a ver los iónicos y los covalentes. Acá les dejo una imagen de una tabla periódica donde lo importante sería que repasemos los grupos que son estas, como dice acá arriba, las líneas verticales o columnas. Vean que hay desde el grupo 1 hasta el grupo 18. Ese es un tipo de forma de nombrarlos. Otro tipo de nombrarlos es a partir de decir que, por ejemplo, el grupo 13 es lo mismo que el grupo 3A, el número romano. Tal vez esta definición de 3A para el 13, 4A para el 14, 5A para el 15, 6A para el 16 y 7A para el 17 y 8A para el 18, por supuesto, es tal vez un poco más antigua y se utilizaba para que uno mirando directamente este grupo supiera la cantidad de electrones de valencia que tenían todos los átomos que estén en este grupo. Por ejemplo, todos los átomos que estén en el grupo 1 van a tener un electrón de valencia. El hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Eso quiere decir el grupo, que dependiendo en qué grupo estén, eso va a definir cuántos electrones de valencia tiene ese átomo. Y nos interesan puntualmente, como dije antes, los electrones de valencia porque esos son los únicos que van a poder participar en un enlace químico. En el grupo 3, por ejemplo, 13 o 3A es lo mismo. Si quieren verlo como 13, como aparece en casi todos lados, se quedan simplemente, tachan el 1 y se quedan con el 3. El 14 hacen lo mismo, tachan el 1, no lo miran y miran ese 4 para saber cuántos electrones de valencia tienen todos esos átomos que se encuentren ahí. Entonces el boro, el aluminio y todos los que estén hacia abajo en la columna, todos esos van a tener 3 electrones de valencia. Luego, por ejemplo, en el grupo 4 vamos a tener al carbono, al silicio, al estaño acá, por ejemplo, o sea, todos hacia abajo. En el grupo 17 o 7A vamos a tener al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, al astato. ¿Qué es interesante de este grupo? Que están en este color verde medio mostaza y estos elementos, estos átomos, se clasifican como halógenos. Yo no quiero que se enreden mucho en los nombres particulares que tienen cada grupo, por eso los colores, porque no es importante realmente. Solamente tienen que saber que desde el grupo 1 hasta esta parte violeta, que está como escalonada, todos estos que están acá son metales, hasta los violetas. Luego estos rosados, que están también así escalonados, se llaman metaloides y desde el carbono, acá en el grupo 14, incluido todos los del grupo 17, que están en este color verde, todos estos son no metales. Como verán, los no metales son poquitos con respecto a los metales. Los que nos van a interesar ahora realmente son los metales del grupo 1 y grupo 2. Porque los metales que están acá en el medio, que están en este color celeste, si buscan acá el nombre, dice metales de transición. Estos son los metales que pueden participar en el enlace metálico, que es un tipo de enlace. El que les decía que es complejo de estudiar. Por eso es que la zona esta de desde el grupo 3 hasta el 12 completa, nosotros no nos vamos a meter con eso y nos vamos a quedar estudiando los enlaces que se pueden formar solamente entre los átomos del grupo 1 completo, los del grupo 2 completos, que son metales, y luego de los no metales. Acá hoy les decía que los gases son los gases nobles del grupo 18, serían todos estos que están en este color verde fuerte. Todos estos gases ya tienen
completo su último nivel de energía. Por eso es que no reaccionan, porque no les hace falta. Al tener completo ese último nivel, realmente no quieren compartir electrones o robar electrones porque ya están completos. A diferencia del resto de todos los elementos. O sea que desde acá para acá, todos los elementos que están acá no tienen completo su último nivel de energía. A todos les falta electrones. Y justamente eso es lo que quieren hacer, conseguir esos electrones que les faltan. Lo que pasa que algunos, como los no metales, por ejemplo, van a tener mayor capacidad para conseguir esos electrones y, por ejemplo, los metales de este lado van a tener menor capacidad para conseguir esos electrones. Y esa capacidad tiene un nombre, es una propiedad específica de los átomos que hace que puedan tener más o menor capacidad. Entonces, empezamos directamente con el primer tipo de enlace que se llama enlace iónico. Este tipo de enlace ocurre cuando se junta un metal con un no metal. Específicamente, cuando se unen los metales del grupo 1 y 2, vendrían a ser estos, grupo 1 y grupo 2. Grupo 1 es este azul y grupo 2 este amarillo. En esta tabla los colores claramente pueden variar de acuerdo a las tablas, pero el nombre que recibe cada pequeño subgrupo de esto que están acá, no, siempre es el mismo, solamente puede variar el color que le asignaron en la tabla que ustedes tengan. Entonces, el metal que va a formar parte del enlace iónico siempre es un metal del grupo 1 y 2, y los no metales son todos los que están en el grupo 7A o 17, denominado halógenos, y también el oxígeno, que es del grupo 16 o 6A. Este tipo de enlace lo que tiene es la particularidad de que se caracteriza porque hay una pérdida y una ganancia de electrones. Entonces hay una parte que va a perder los electrones y una parte que va a ganar los electrones. Directamente el átomo metálico va a perder esos electrones, o sea, va a cederlos. Y el no metal es el que va a tender a ganar esos electrones. Debemos recordar entonces que los átomos son neutros. Esto quiere decir que no tienen carga. Todos los átomos que están en la tabla que acabamos de ver, todos esos son neutros, no están cargados. Y eso pasa porque tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Los protones son las partículas que están en el núcleo del átomo y tienen carga positiva. Y los electrones son esas partículas que están afuera del núcleo, rodeándolo, girando a una gran velocidad y que tienen carga negativa. Entonces, en todos los átomos lo que ocurre es que la cantidad de carga positiva es exactamente igual a la cantidad de carga negativa. Si uno lo suma, el resultado de sumar las mismas cantidades pero con sentido opuesto da 0. Entonces, cuando un metal interacciona en una unión iónica con un no metal, lo que ocurre es que va a perder uno o más electrones, dependiendo qué metal es, y así va a quedar cargado positivamente. Tomemos el ejemplo del sodio. Lo que tenemos que hacer es, una vez que conocemos qué átomo está participando del enlace, ir a buscarlo en la tabla periódica y mirar las características que tiene. Lo que más nos va a interesar es el grupo en el que se encuentra. Primero, sobre todo, ver si es un metal, un no metal, de qué lado de la tabla está, y luego, por supuesto, ver en qué grupo se encuentra para así saber qué cantidad de electrones de valencia va a tener y va a poner en juego a la hora de participar en un enlace químico. Entonces, el sodio, en función de los datos que están en la tabla, tiene 11 protones. Y esto lo sabemos porque el número atómico que figura en la tabla es 11. El número atómico hablaba entonces de la cantidad de protones que tiene un átomo. Como todos los átomos son neutros, en este caso particular, si nos dice que tiene 11 protones, quiere decir que también tiene 11 electrones, porque la cantidad positiva es igual a la cantidad negativa para que así pueda ser neutro.
Si participa de un enlace iónico con un no metal, entonces lo que va a pasar es que va a perder un electrón. Y es un solo electrón porque el sodio pertenece al grupo 1A en la tabla. Vamos un momentito para atrás a mirar la tabla y vean que el sodio está acá. Grupo 1. Entonces, como está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. Ese es el único electrón que puede participar en los enlaces químicos. En este caso, si se junta ese metal con un no metal, el metal va a tender a perder el electrón. En este caso es un electrón porque está en el grupo 1. Cuando forme el enlace iónico, entonces lo que va a pasar es, si tenía 11 protones, los protones no sufren modificación, va a seguir teniendo 11 protones. Lo que va a cambiar ahora es que ya no va a tener 11 electrones, porque acaba de perder uno, entonces va a tener 10 electrones. Si nosotros hacemos la cuenta, que sería sumar la cantidad positiva con la cantidad negativa, nos va a quedar 11 positivo menos 10, porque los es menos de los electrones, 10, que es los que tiene ahora, ya no tiene 11 porque acaba de perder uno, y la cuenta me da 1 positivo. Eso quiere decir que ahora este átomo me va a quedar cargado positivamente. Pasó de estar neutro, sin carga, carga igual a 0, porque la cuenta era 11 menos 11 da 0, a que la cuenta sea 11 menos 10 y da 1. No hace falta que ustedes hagan la cuenta teniendo presente el número atómico, todo eso. No hace falta. Esto yo quería agregárselos para que ustedes puedan ver de dónde sale la justificación de que quede cargado positivamente. Siempre van a saber qué cantidad de carga le queda al átomo porque va a ser siempre igual al grupo al que pertenece. En este caso, si está en el grupo 1, queda cargado con +1. Si estuviera en el grupo 2, quedaría cargado con +2. Siempre es igual al grupo al que pertenece, la carga que le queda. En el caso del no metal que está participando de este enlace iónico, lo que va a pasar es que gana electrones y se queda cargado pero negativamente. Por ejemplo, si el no metal que estuviera participando del enlace fuera el cloro, sabemos que el número atómico del cloro es 17, el Z es igual a 17, por eso tiene 17 protones. Como es neutro, tiene que tener sí o sí 17 electrones para que la carga sea igual a 0. En el último nivel de energía tiene 7 electrones. ¿Cómo lo sabemos? Porque el cloro está acá en el grupo 17. Acuérdense, no miren el 1 y miren solo el 7. Entonces tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Para llegar a 8 le falta solamente 1 y queda completo. Entonces eso quiere decir que tiene que robarse 1 o ganar 1. Cuando reacciona con algún metal del grupo 1, el cloro, por ejemplo, lo que va a hacer es que se va a ganar un electrón. Con eso va a tener los 8 totales, cumplirá la regla del octeto, obtendrá esa estabilidad que estaba buscando y ya no va a reaccionar más. En este caso, lo que va a pasar es lo siguiente. Va a seguir teniendo 17 protones porque eso no cambia porque los protones no participan de ninguna reacción. Acuérdense que solamente esto es una cuestión de los electrones de valencia, nada más. El resto, el átomo no se ve modificado en nada. Entonces va a seguir teniendo 17 protones en el núcleo, pero ahora al haber ganado un electrón va a tener 17 que ya tenía más 1, 18 electrones. Ahora la cuenta en este caso sería 17 menos 18, porque los electrones son los que son negativos. Esa cuenta de 17 menos 18 da -1. Entonces la carga que va a tener este átomo ahora, gracias a haber participado en un enlace iónico, va a ser -1. Entonces, en el caso de los no metales, no hace falta tampoco que ustedes hagan esta cuenta para saber cómo es la carga que va a quedar,
sino que lo que hace falta es que piensen en cuántos electrones les falta para llegar a completar 8. ¿Y eso cómo lo hacen? En este caso quisimos decir, bueno, está en el grupo 7, quiere decir que tiene 7 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 1. Entonces la carga del átomo va a ser -1. Los del grupo 6, ¿cuántos electrones tienen? 6 electrones. El oxígeno, ¿no? Que es el que más formas sales del grupo 6. Tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta para llegar a 8 totales? Le faltan 2. Entonces, la carga que va a tener cuando interaccione en este tipo de enlaces va a ser -2. Y con eso ya tenemos visto todo lo que hace referencia al enlace iónico. Estas especies que quedaron cargadas gracias a esta interacción reciben el nombre de iones, estas partículas. Dentro de los iones, a su vez, se distinguen de dos tipos. El que es positivo recibe el nombre de catión y los que son negativos reciben el nombre de aniones. Esa es como una clasificación. Todos son iones porque son partículas cargadas que se produjeron a partir de un enlace iónico. Y a su vez, dependiendo de la carga, si es positiva o negativa, recibirán otro nombre más, ¿no? Como les decía, en este caso el cloro forma un anión con carga -1. Y el sodio forma un catión con carga +1. Como resumen, para poder saber cómo se da un enlace iónico, lo que tenemos que tener en cuenta y ir a buscar a la tabla es cuántos electrones de valencia tienen los átomos que están participando en esa unión. Sí o sí eso sale de la tabla. No hace falta que lo sepan de memoria. Lo que tienen que hacer es buscar los átomos que están participando en el enlace e ir a mirar el grupo en el que se encuentran. Con el grupo sacan el número de electrones de valencia que tienen. A la vez, ¿qué hacen después? Comparan los electrones de valencia que ustedes tienen y la cantidad que se necesitan para llegar a tener un total de 8, que es la finalidad de toda esta interacción. Luego también es importante que cuando van a buscar estos átomos a la tabla, miren si es un no metal o un metal. Para ya a simple vista, al saber si es metal o no metal, van a saber quién es la especie que va a perder electrones y quién es la que va a ganar. Para saber quién es el que va a quedar cargado negativamente y quién es el que va a quedar cargado positivamente. Entonces, después, ya cuando tengan quién perdió, quién ganó, van a poder asignarle los distintos nombres de catión o anión. El enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, no se caracteriza porque haya un átomo que gana electrones y otro que pierde. En este caso, nadie gana ni nadie pierde, sino que los átomos que están participando de este tipo de enlace comparten los electrones. Y al compartirlos, cada uno logra tener 8 electrones en el último nivel de energía y con esto cumple la regla del octeto, alcanza la estabilidad y la historia que venimos contando, ¿no? O sea, acerca de para qué reaccionan los átomos. Entonces, los átomos que pueden participar de este tipo de enlace, el enlace covalente, son todos los no metales. Dependiendo de cuánta cantidad de electrones compartan, es el tipo de enlace que van a formar. Por ejemplo, si comparten un electrón, cada uno, por eso se dice par, porque un par que son dos, claro, aporta cada uno uno. Entonces la suma son 2, por eso es un par. Entonces, si se comparte un par de electrones, la unión se llama covalente simple. Si se comparten dos pares, es decir, cada átomo comparte 2 electrones con el otro, si cada uno comparte 2, en total van a haber 4 electrones en juego. 4 electrones son 2 pares, entonces si se comparten 2 pares va a llamarse unión covalente doble. Y si se comparten 3 pares, es decir, que cada átomo comparte 3 electrones con el otro, cada uno 3 sería 6 electrones en total, por eso son 3 pares. Ahí ese tipo de unión
se va a llamar covalente triple. En este caso, entonces, vamos a tener la interacción de átomos de la misma especie interaccionando entre sí. Eso quiere decir, por ejemplo, dos átomos de oxígeno uniéndose entre sí, son iguales, son de la misma especie porque son dos oxígenos. Entre ellos pueden unirse. Recuerden que estos no son entre no metales, el oxígeno es un no metal. Entonces vamos a tener átomos. Si quieren volvemos a la tablita para mirar acá cuáles son los no metales y repasar los elementos que pueden formar enlace covalente. Entonces van a ser estos que están acá en este naranja medio ocre y obviamente todos los del grupo 17 que son los halógenos. Pueden interaccionar entre sí, eso quiere decir dos átomos de cloro entre sí uniéndose, dos átomos de oxígeno uniéndose entre sí para formar un enlace covalente, dos átomos de yodo uniéndose entre sí, dos de flúor, dos átomos de nitrógeno uniéndose entre sí o de fósforo uniéndose entre sí para formar una especie que tenga 8 electrones en el último nivel de energía y tenga ese nivel completo y sea estable. O pueden interaccionar entre ellos. Por ejemplo, un cloro, que está acá, con un oxígeno, o un nitrógeno con un oxígeno, un fósforo con un cloro, un carbono con un oxígeno, y el grupo que se les agrega, vean que el hidrógeno lo han puesto con este color naranja ocre, eso quiere decir que el hidrógeno también puede formar parte de los enlaces covalentes, porque es como una especie de comodín. Engancha en el grupo 1 porque tiene un electrón de valencia, pero sin embargo, cuando interacciona con estos átomos se comporta como si fuera un no metal. Entonces, los no metales vendrían a ser todos estos que dijimos, más el hidrógeno. El hidrógeno entra en juego, puede compartir con el oxígeno, con el carbono, con el bromo, con todos los que están acá. Pero compartir, es decir, que nadie se los queda, nadie gana ni nadie pierde. Pero sí la finalidad sigue siendo la misma de que tengan 8 electrones en el último nivel de energía. El diagrama de Lewis es una representación, es una forma de esquematizar cómo es la interacción de la que estamos hablando, o sea, cómo se da la unión entre los distintos átomos. Entonces, sirve para dibujar, para esquematizar a los átomos individuales, solos, o también a las uniones, a los enlaces químicos, a las uniones iónicas y covalentes. Es una representación que sirve para visualizar a los átomos que están participando de un enlace, por ejemplo, o solos, como se encuentran en la tabla. Para poder hacer este diagrama hay que buscar primero entonces cuántos electrones de valencia tiene el átomo. Y eso, como ya dije varias veces, lo saco a partir de mirar en qué grupo está, el número del grupo. De ahí sé la cantidad de electrones de valencia, entonces sé la cantidad que tengo que dibujarle en forma de puntitos o de asteriscos. Por ejemplo, acá hay átomos individuales, es decir, los átomos así como aparecen en la tabla, los elementos acá abajo, ¿no? Y acá dice el diagrama de Lewis para cada elemento aislado y acá arriba dice el número de electrones de valencia que tiene, que es igual al grupo en el que están. El hidrógeno está en el grupo 1, por eso tiene un electrón de valencia, por eso le dibujo una pelotita o un asterisco o una crucecita, algún símbolo pequeño. Luego, por ejemplo, acá el berilio está en el grupo 2, por eso tiene 2 electrones de valencia. Lo que hago simplemente es escribir el símbolo químico para ese átomo, que también lo encuentro en la tabla, y luego al costado le dibujo los 2 electrones de valencia. Entonces, el diagrama de Lewis que se puede aplicar para átomos individuales se refiere simplemente a escribir el símbolo químico del elemento con los electrones de valencia que tiene disponibles para formar una interacción, una unión química, un enlace químico con otros átomos. Así puedo seguir, por ejemplo, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, vean, está en el grupo 15. Acuérdense, no miren el 1, solo quédense mirando el 5, entonces
tiene 5 electrones de valencia para reaccionar. Entonces lo que hago es dibujar el símbolo químico del nitrógeno, que es una N mayúscula, y lo rodeo por los 5 electrones de valencia que tiene. Entonces el diagrama de Lewis se puede dibujar para estas especies así solas, aisladas, y consiste solamente en ubicar al átomo con su símbolo químico y sus electrones de valencia, rodeándolo y nada más. O también se puede utilizar para representar cómo se está dando el enlace químico entre dos átomos. Esos dos átomos, vuelvo a repetir, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. El diagrama de Lewis, por supuesto que se utiliza para enlaces iónicos, también, no solo para covalentes. Nosotros no vimos cómo se hace este diagrama para enlaces iónicos, solamente vimos cómo se hace este diagrama para enlaces covalentes. Entonces acá les dejo un ejemplo cómo se aplicaría este diagrama de Lewis para un compuesto que está formado mediante la interacción covalente entre el hidrógeno y el oxígeno en determinada proporción. Entonces, la fórmula química para el agua es H2O. ¿Qué quiere decir la fórmula química? Que nos arroja la forma en la que están interaccionando. Es decir, esta fórmula química nos arroja el tipo de átomos que están participando. Con tipo de átomos siempre se refiere a quiénes son. Bueno, hay hidrógeno y hay oxígeno. Esos son los tipos de átomos que hay en esta fórmula. Y luego también, gracias a la fórmula, podemos saber la cantidad que están participando, no solo el tipo de átomo, sino que también la cantidad que hay de cada uno. En este caso, como es H, un 2 acá abajo, eso es que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En estas proporciones, o sea, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, se forma este compuesto químico llamado agua. Ahora, si las proporciones cambian, se forma otro compuesto químico. De ahí lo que les decía al principio de este video, en cuanto a que los compuestos que se van a estar formando van a depender directamente de las proporciones de cada tipo de átomo que estén participando de los enlaces. En este caso, la proporción es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Lo que tengo que hacer para poder dibujar el diagrama de Lewis de este compuesto es ir a la tabla y investigar en qué grupo está cada átomo. Voy y busco el oxígeno y voy a encontrar que el oxígeno está en el grupo 16 o 6A y eso quiere decir que tiene 6 electrones de valencia. También cuando lo encuentre voy a ver que es un no metal y también voy a buscar el hidrógeno y voy a ver que está en el grupo 1A. En este caso sí tienen que recordar que el hidrógeno es el que puede interaccionar, pese a no ser un no metal, se comporta como un no metal, porque realmente el hidrógeno tiene características tan variadas que no encaja con ningún otro grupo, no se adapta a ningún otro grupo. En algunas tablas van a notar que al hidrógeno no lo ubican en ningún lado, sino que lo ponen como en el centro de la tabla y lo dejan ahí, como una especie de comodín, porque realmente, como les decía, no se ajusta realmente las propiedades que tiene a las propiedades que tienen los elementos en el grupo 1, pero tampoco se ajustan a las de los no metales completamente. Como es tan raro, a veces lo dejan así suelto y no lo encasillan en ningún grupo. Entonces, lo único que van a tener que recordar en este caso va a ser eso, que el hidrógeno se comporta como un no metal y puede formar enlaces covalentes con todos los no metales. Luego de investigar cuántos electrones de valencia tiene cada átomo que está participando de este compuesto covalente, lo que tengo que hacer es ir a dibujar el diagrama. Siempre ubico en el centro al átomo que esté en menor proporción, es decir, al que haya menos cantidad. El que ahora está en menos cantidad es el oxígeno, porque hay uno solo y hay 2 de hidrógeno. Entonces, ubico al átomo de menor proporción, el que está en menor cantidad, en el centro de este dibujo y lo rodeo por todos los otros átomos.
En este caso van a ser dos hidrógenos. Entonces lo rodeo de un hidrógeno en este costado y otro hidrógeno en este otro costado. ¿Lo podría poner acá abajo, acá arriba? Sí, y estaría bien. Mientras lo esté rodeando va a estar bien. Entonces, en este caso estamos viendo un compuesto que se formó a partir de dos átomos diferentes. Podría haber sido un compuesto que se formó a partir de tres átomos diferentes, mientras fueran no metales y el agregado de hidrógeno, obviamente, que se agrega en este caso, siempre como si fuera un no metal. Entonces, acá en vez de ser dos hidrógenos, podría ser otra cosa y también sería lo mismo. Lo único que tengo que ir a investigar es cuántos electrones de valencia tienen en el último nivel de energía para así calcular cuánto le falta para llegar a 8. Entonces, si el oxígeno tiene 6, significa que necesita compartir 2 para quedar completo. Y entonces comparte 1 con cada hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia y necesita compartir un electrón. Y necesita compartir ese electrón para tener 2. Como les decía, esto solamente pasa con el hidrógeno, que es un átomo tan particular que es el único que con 2 electrones queda completo y escapa la regla del octeto, el hidrógeno. No necesita 8, pero es el único átomo. Entonces, si el hidrógeno tiene 2 electrones, ya queda completo. Por eso es que cada vez que esté el hidrógeno participando en todos los compuestos que les envié en la tarea que tienen que hacer, cada vez que vean al hidrógeno van a poder hacerlo compartir un solo electrón con otro átomo y ya les va a quedar completo. Entonces en este diagrama lo que hacemos es dibujar en cercanía las cruces que se están compartiendo de cada átomo. Vean que yo elegí como estas cruces, pero le puse diferente color para poder diferenciar qué electrón viene de cada átomo simplemente. No es que los electrones sean diferentes, son todos iguales, pero sí es diferente de dónde provienen. Entonces el rojito proviene al hidrógeno y los azules significa que son los electrones del oxígeno. Entonces, en cercanía con los átomos, ubico los que se están compartiendo de esta forma. Y alejado, como pueden ver acá arriba, que ubiqué los otros electrones que quedaron, pongo los electrones que no se están compartiendo y que no se van a compartir, sino que quedan ahí, se les suele llamar pares de electrones libres. Entonces este tiene dos pares, un par acá arriba y un par acá abajo. El oxígeno, como tantos otros elementos, va a tener electrones libres que no van a estar interaccionando en ninguna reacción. Pero hay que dibujarlos porque es la cantidad de electrones que tiene este átomo en específico. Este es el tipo de diagrama que tienen que hacer con todos los compuestos que están en la actividad. Ustedes, si buscan información, van a ver que muchas veces la interacción entre los átomos, los enlaces se representan así, ¿no? Ubicando los elementos y con un guioncito o una rayita. Este guión lo que hace referencia es a este par de electrones que se están compartiendo. Digamos que el guión es una forma de expresar lo mismo que está acá en cuanto a electrones. Y esta otra rayita, por supuesto, significa lo mismo. Digamos que cada rayita representa a un par de electrones y habla sobre que el hidrógeno aportó uno y el oxígeno aportó otro. Obviamente que si comparten dos pares, se pondrán dos rayitas, porque hay compartidos dos pares entre esos átomos. Y si comparten 3 electrones, cada uno con el otro, o sea, hay 6 electrones en total entre dos átomos, van a haber 3 pares, habrán 3 rayitas. Por eso en la guía les puse el nitrógeno, que es un compuesto que cuando se juntan dos nitrógenos, pueden compartir entre ellos 3 pares de electrones y forman un enlace covalente triple y quedan unidos a través de un nitrógeno, 3 rayitas y otro nitrógeno.